pactos, Dios de pactos, que guarda sus promesas, que cumples tu palabra, tú guías, que Señor. guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Una vez más, solo las voces. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, Tú guías, que guías mi destino. Dios de pactos, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. te invito a que tengamos un tiempo de gratitud. Así que levanta tu voz y agradecerle al Señor. No digas gracias por decir, ponele nombre a esa gratitud. Levanta tu voz ahí y decirle gracias, Señor. Si tenés a tu familia al lado, agradecerle por tu familia. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu diestra nos sostiene, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Oh, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, Porque tú eres mío, tú eres digno. eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mío, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Una última vez, porque tú eres mío, eres digno, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Para ti. Nos rendimos a tus pies. Nos rendimos ante ti,
Esperamos en vos, Señor, en tu amor y en tu bondad. Enséñanos a esperar. Así como esperaba el salmista, como esperaba Job. Ayúdanos y enséñanos a esperar. Vivimos siempre muy apurados nosotros, Señor. Y a veces no te encontramos, porque queremos que lo que nos está pasando termine pronto, porque no queremos pasar por ahí. Ayúdanos a encontrarte. Enséñanos a buscarte para que te encontremos. Y en la soledad, y en el dolor, y en la quietud, Señor, podamos verte. Ruego por aquellos que no te conocen aún, que no han tenido una experiencia con vos, Señor. Que vos de alguna manera te reveles a sus vidas. Y que aquellos que decimos conocerte, también te reveles a nuestras vidas. Para que podamos encontrarnos con vos. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Tome asiento. Bueno, poder encontrarnos, cantar, disfrutar de la alabanza. Realmente nos hace bien. Es un tiempo para orar mucho por nuestra nación, por nuestro querido país, por los tiempos que se están viviendo. Depende de la situación en la que estamos, laboral, social. Puede que no nos demos cuenta lo que está pasando, pero realmente hay personas que la están pasando mal. Hay una canción que creo que le cantaba Marcos Witt, que decía: acuérdate, oh Señor. Vamos a orar por nuestro país. La palabra del Señor nos manda a que oremos por nuestros gobernantes. No nos pregunta cómo gobiernan, nos dice que oremos. Vamos a orar. Señor, nos has regalado el nacer en esta tierra, nos has regalado el nacer en esta nación, Señor. Y mientras tanta gente opina y tantos dicen, Señor, nosotros te rogamos que te acuerdes, que tengas misericordia, que perdones, Señor, los pecados contra vos que como nación hemos cometido, y que traigas sanidad, Señor, a nuestra nación. Entendemos que son días difíciles para muchas personas, que son justamente los que no deciden, los que peor la pasan. Señor, te rogamos que te acuerdes y que en medio de esta situación, tu iglesia, tus hijos, seamos los mensajeros otra vez de la esperanza, de poder llevar a las personas hacia vos, Señor, para que se encuentren con vos. Te rogamos, Señor, que haya algo nuevo tuyo, Señor, en cada vida, que reconoce su necesidad de ti, que llega a un límite, Señor, que parece que no puede avanzar más. Te rogamos, Señor, que en tu gran amor vos te muestres. Ese amor, Señor, tan misterioso, tan grande, tan profundo, Señor, que nos alcanzó un día a nosotros, alcance a las personas ese amor a través de nosotros. Gracias, Señor. Amén. No dejemos de orar por nuestra nación. Me gusta ir haciendo algún breve repaso, pensando en los que quizás no estuvieron. Queda dando vuelta esa pregunta de ya hace 4 domingos quizá, si somos cristianos de 20 años o somos 20 veces cristianos de un año. Hablando de la madurez. No se trata de saber, se trata de madurar en el Señor. En la vida espiritual y en lo emocional también. Los stickers del domingo pasado, para los que no estuvieron,
No sé si alguno hizo el papelito y lo pegó en la heladera. No son promesitas muy lindas, pero decía, la vida es dura, no sos tan importante, no tenés el control, la vida no se trata de vos, y obviamente ni de mí, y vamos a morir. En medio de la crisis, viendo el ejemplo de Job, un hombre que perdió todo en un día y la vida se trata de pérdidas. Muchos de nosotros vamos perdiendo a lo largo de la vida algunas cosas, así que tenemos ahí un punto de conexión con las pérdidas de Job. Y la pregunta es si podemos saber hacia dónde va Dios y hacia dónde nos quiere llevar, porque como muchos levantamos la mano aquel día, el domingo pasado, nos gusta tener el control. Y muchas veces decíamos que lo que parece ser una bendición, un éxito, termina en un desastre en nuestra vida, y lo que muchas veces parece ser algo espantoso, termina en bendición. Frente a la crisis, muchas veces tomamos diferentes caminos, tenemos reacciones. Una de ellos son, por ejemplo, el culpar a otros, o la negación de la realidad que nos toca, del dolor. Veíamos cómo Job gritó, se enojó, gritó acerca de lo que le estaba pasando, llegó a maldecir el día que nació, llegó a maldecir el día que alguien dijo, nació un varón, y era él mismo, por lo que le estaba pasando. El autoculparse, también como un mecanismo de defensa para esquivar lo que nos está pasando, tratar de encontrar a través de la razón una explicación a lo que nos está pasando, distraernos de lo que nos está pasando cambiando de tema y haciéndonos los humoristas, cuando en realidad estamos hechos percha por dentro, volvernos hostiles hacia otras personas también, sin entender que quizá lo que Dios está haciendo en nosotros es abriendo un camino a algo que todavía no hemos vivido o que no conocemos. Y la pregunta es, ¿quién es Dios? También. ¿Por qué? Porque en medio de las cosas que nos suceden a lo largo de la vida, muchas veces no se hace Dios visible. Y aquella idea que teníamos de quién es Dios se pone un poco difusa. De paso, el domingo pasado, un rato antes de la reunión, me llamó Jairo pidiendo oración por su hermano. ¿Cómo están las cosas, Cris? Bueno, Dios ha hecho evidentemente un milagro, porque estaba en terapia en el hospital, fue trasladado a Santa Rosa de Urgencia, un joven de 33 años, Cristian Barbosa, hermano de Jairo, hijo de Daniel y Ana, y bueno, Dios ha puesto su mano otra vez. Así que si Dios lo hizo, lo puede volver a hacer. Damos gloria a Dios por eso. Pero también mencionamos el hecho de la espera. Y es difícil esperar, muy difícil. Nosotros quisiéramos que todo pase muy rápido, especialmente lo que no nos gusta. Quiero leer un salmo y luego vamos a retomar el tema. Salmo 130, decía el salmista, yo mencioné que 2/3 de los salmos hablan de queja, de lamento y de esta idea de que Dios está ausente. Un salmista que grita desesperadamente pidiendo socorro a Dios, que habla de la depresión que está pasando, de la angustia que está cubriendo toda su vida. Así que esto es una realidad. Y antes de leer le digo algo más. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Entre otros, que muchas veces no tenemos una respuesta bíblica a temas como la depresión, las pérdidas, la angustia, los desastres. Y simplemente elegimos, nos quedamos con las perlitas bíblicas de la cajita, que es todo pum para arriba. Pero la vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y a veces muy malas. Es parte de la vida. El salmista dice en este Salmo 130, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti.
que es lo más profundo, ¿no? Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer delante de ti? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor. En Él espera mi alma. Y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. Hay muchos salmos que hablan de esperar, con paciencia que Dios obre. Tenemos poca teología en la iglesia del Señor respecto al enojo, a la tristeza, a la espera, a la depresión. Y entonces lo único que tenemos son intentos de explicar algunas cosas. Frente al sufrimiento intentamos explicar. Y a alguien que está en pleno sufrimiento queremos venir a decirle que Dios quiso esto para no sé qué, por ejemplo. Que Dios hace que pierda a un ser amado para que después le pueda hablar a alguien que pierde un ser amado. No, déjame así. Yo prefiero no hablar. Quédate tranquilo, Señor, por eso. No me interesa hablar. Personalmente, había escuchado desde niño que Dios era bueno, que Dios es bueno. Y sí, Dios es bueno. Todas las clases de escuelita dicen que Dios es bueno. Cuando a los 9 años, teniendo yo 9 años, mi viejo 46, enferma de cáncer y de 3 meses muere, la idea de que Dios era bueno, medio que me llevó a digerirla hasta después de los 20. Y en vez de a veces, y hablo como iglesia del Señor, y es un ejercicio que tenemos que aprender, y muchas veces lo aprendemos después del sufrimiento, antes no, es que no tenemos que apurarnos a hablar mucho. Y adelanté el domingo pasado que uno de los resultados de haber pasado por el dolor es la humildad. ¿Se acuerda que lo adelanté? Y vamos a hablar un poco de eso hoy. Lo que produce el sufrimiento y la prueba en nosotros. Ahora, esas explicaciones que a veces tenemos, o alguien que te dijo algo y después no se dio y después viene a acomodar lo que te dijo, que te quiso decir otra cosa, y vos decís, no te hagas problema, no me quieras hacer sentir bien, quédate tranquilo, déjame mejor tranquilo, como estoy. O no te ha quedado, no le ha quedado a alguien, de lo que van a ver en algún momento. También la sensación después de hablar con algunas personas que querían hacerte sentir bien, te hicieron sentir peor. Después que se fueron, te hicieron sentir peor. Aunque la intención era hacerte sentir bien. Eso le pasa a los amigos de Job, que se ponen en defensores de Dios y se ponen a explicarle a Job que no es Dios quien está permitiendo esto, sino porque cuando no encuentran mucha explicación le dice, es tu pecado, Job. Has pecado mucho, Job. Mirá, si fuera por los pecados, como dice el salmista, ninguno estaríamos acá frente al Señor, ¿no? Quizá algún santo, sí, alguna santa, yo no. El salmista era consciente de eso, que nadie podía pararse delante del Señor si Él pagara según nuestras ofensas y nuestros pecados. Los amigos de Job son los religiosos de hoy día también, que le dicen a Job, Job, fíjate, mirá, Job, algo habrás hecho, Job. Seguramente. Algo no has confesado, Job. Te faltó leer algún libro todavía. Es interesante que cuando Job supera el quebranto
y es restaurado y fue transformado por Dios, porque ahí está la clave. Job oró por sus amigos y bendijo a sus amigos. Pudo haberse tomado revancha, pudo haberse hecho un picnic con las cosas que han dicho sus amigos, pero la persona que es transformada por el Señor tiene de otros temas de conversación. Así que el salmista nos anima a orar y a esperar en Dios. Esa idea de que no buscamos lo suficientemente a Dios, por eso me habrá pasado esto, eso es la autoculpa, como mencioné. La idea de que si alguien hubiese ido a verme a tiempo, no me estaría pasando esto, es culpar a otro mecanismo de defensa. Tampoco sirve. Porque ¿quién es responsable de tu relación con Dios? Esto es de la escuelita. ¿Quién es responsable de tu relación con Dios? Vos. ¿Quién es responsable de mi relación con Dios? Yo. Nadie más. Así que todo lo demás es mecanismo de defensa para justificar. No hay mucha historia. Buscar a Dios es vivir ese proceso de transformación. Muchas veces en el dolor no tenemos ni fuerzas. Por eso hemos visto en Santiago, en el capítulo 5, cómo unos pueden orar por otros, porque aquel que se siente débil muchas veces no tiene fuerza ni para orar. Necesita que alguien ore por él o por ella. Y ahí está la iglesia. Eso es la dinámica de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia bien entendida no somos personas superadas, lejos de eso. Somos personas que somos conscientes que si no fuese solo por la gracia de Dios, ya no estaríamos. Y desde ahí podemos ver. Un versículo que le recordaba a un hermano en estos días tiene que ver con el crecimiento. Y parte del crecimiento en lo espiritual y en lo emocional tiene que ver con aceptar nuestros límites. Algo mencioné el domingo pasado. Y aceptar nuestros límites es reconocer que hay muchas cosas que nosotros no podemos. Y también que no vamos a entender a Dios. En la soberbia que nosotros solemos tener disfrazada de humildad, creemos conocer a Dios y decir lo que Dios va a hacer en tal situación porque nosotros conocemos a Dios. Parte de lo que hace el quebranto en nuestra vida es justamente reconocer que no conocemos a Dios. Y ya no nos interesa tanto entender a Dios. Solamente nos alcanza con estar cerca de Él, decían las abuelas antes, como un pollito mojado, quietito ahí nomás. Porque empezamos a entender. Si algo de soberbia, orgullo había en Job, que lo había, en el proceso del sufrimiento y del quebranto, Dios lo transformó en otra persona. ¿Será que necesitamos el quebranto para que Dios pueda hacer algo en nosotros? El versículo que le recordaba un hermano es 1 Corintios 13:11, si lo tenés, ponelo, si querés, que dice el apóstol Pablo, después que habla del amor que todos conocemos, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. El niño en medio del dolor se tira a reclamarle a Dios de todo y a culpar a otros de todo para que le den algo, el chupetín. Y Pablo mismo aclara que él fue niño y un estado de niñez espiritual y emocional
sigue comportándose de la misma manera. Para los que estuvieron hace 3, 4 domingos atrás, la frase fue: si un elogio te levanta la autoestima y una crítica te destruye, tenés serio problema. Un bebé que llora para que su madre lo alimente y lo cuide es un bebé que entiende que él es el centro del universo. Crecer, entre otras cosas, es aprender que no somos el centro del universo. Y que ni el universo, ni Dios, ni las personas existen para complacerme a mí. Cuando Job es transformado, es cambiado luego del quebranto, es una historia apasionante. Después lo puede leer en su casa, el capítulo 42, cuando Dios se dirige a Job en varias oportunidades llamándolo mi siervo, porque ya no era el Job que había sido. El salmista dice en el versículo 5, espero en el Señor, en Él espera mi alma, en su palabra tengo mi esperanza, mi alma espera al Señor, atentamente como un centinela espera la mañana. Qué difícil que es esperar. Nosotros podemos esperar que Dios cambie una situación, nosotros podemos esperar que una persona cambie. Generalmente esperamos más que la otra persona cambie a los cambios nuestros. ¿O no? No pasa eso. Le cuento entre paréntesis, hace un mes, tenía unos días que dormía poco, a veces me da que duermo poco. Dicen que a cierta edad, no. Así que en una de esas sueño que tomo a una cuadra de acá un café con Santanás. Nos encontramos a tomar un café. Y entonces nos pusimos a hablar de algunos temas y él me decía, yo tengo una lista de algunas cosas que en tu iglesia algunas personas hacen. Yo me reía y digo, bueno, vamos a hablar. Dice, a mí me llaman mentiroso. Sí. La palabra de Dios dice que Él es padre de la mentira. Bueno, pero yo tengo varios mentirositos ahí también, en la 24. Bueno. Me dice, me llaman el acusador. Y yo tengo especialmente algunas esposas que colaboran bastante conmigo, acusando a sus esposos. Los esposos también somos bravos. Para esto nos reíamos los dos. Y suena la alarma. Así que ya no pude seguir el diálogo, que en algún momento seguramente se va a retomar. Porque muchas veces nosotros creemos ser más maduros de lo que somos, en un alto porcentaje. Equivocadamente creemos que tenemos un alto porcentaje de humildad y posiblemente sea lo contrario. De la misma manera que pensamos que somos más buenos de lo que somos y más pacientes de lo que somos. Y alguno recordará que estuvimos hablando hace un tiempo del fruto del Espíritu como resultado de nuestra vida de transformación y de trato de Dios con nosotros. Que si no pasamos tiempo con el Señor, no somos transformados. Si no buscamos a Dios, no somos transformados. ¿Qué usa Dios para que maduremos? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entre otras cosas, además del sufrimiento. Usa a mis hermanos, a tus hermanos,
para que maduremos. Y para que seamos confrontados con algunas cosas que no nos gustan. Y que automáticamente salimos a responder. Si no es en palabra, en nuestra mente. Porque no nos gusta. Ahora, ¿quién dice la Biblia que es el enemigo de nuestras almas? ¿Mi hermano? No. Satanás. El único interesado en que vos y yo no maduremos es Satanás. El que está interesado en que sigamos siendo niños, tirándonos al piso por el chupetín, es Satanás. El que espera que estemos 20 años más en el primer año de cristiano, es Satanás. ¿A quién entonces nosotros le estaremos haciendo, como decíamos los pibes, el caldo? Si no estamos creciendo, estamos dando vueltas siempre en lo mismo. Cuando era niño, dijo Pablo, pensaba, juzgaba, hablaba como niño. Un día lo dejé. Pero el Pablo que dejó de ser niño es el Pablo que habla del sufrimiento, del contentamiento, del padecimiento por la causa de Cristo. Ese es. No era el Pablo de unos cuantos años antes. Los padres de la iglesia han sido los que fueron discípulos de los discípulos. Así que cuando leemos libros de historia de la iglesia, aparecen estos padres de la iglesia. Hay que recordar siempre que esto se terminó un poco de llamar de esta manera después de la Reforma, pero en los primeros años de la iglesia encontramos a Eusebio, a varios hermanos líderes de la iglesia, por ejemplo, que eran considerados padres espirituales. Y muchos después fueron, en la tradición de la iglesia, beatificados y llamados santos. Eso sabemos que es así, pero porque quiero mencionarle algo que habla uno de estos santos varones de Dios, líderes de la iglesia, en el año 600 de nuestra era. Y este hombre habla acerca de la humildad, de una escalera de la humildad. Benedicto se llamaba este hermano. Y él habla que el proceso de transformación, que muchas veces es precedido por el quebranto, produce algunos beneficios en nuestra vida espiritual que si no pasamos por ahí, posiblemente no los alcancemos. Para que entendamos que muchas veces nosotros nos quejamos de lo que nos pasa y es porque no entendemos o no creemos que quizás sea Dios el que esté trabajando o quiera trabajar en nosotros. Por ejemplo, leyendo el Salmo, David, que fue perseguido por el rey Saúl, el que le dio el lugarcito ahí para que peleara con Goliat y después lo trajo a tocar el arpa, después lo quería matar. Lo primero que sucede en lo que él llama la escalera de la humildad es la conciencia de Dios. Hace un rato mencioné que nosotros decimos conocer a Dios. Conciencia de Dios después del sufrimiento. ¿Quién es Dios finalmente? ¿Dios es el que me aplaude? ¿Dios es el que solamente me da todo lo que yo le pido? ¿O Dios es alguien que también va a usar el sufrimiento para formarme? Para que yo sea una persona madura. Para que no esté como el pueblo de Israel 40 años dando vueltas en lo mismo, en el desierto. Y una generación se perdió y no pudo entrar a la tierra de Canaán. Por tercos. Entre otras cosas, por tercos. La conciencia de Dios. El reconocer y renunciar a mi voluntad para aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Reconocer y aceptar, porque nosotros tenemos una idea de lo que queremos. ¿O no? Claro que sí. Yo quiero tal cosa y oro en ese sentido y después lo meto a Dios medio obligado en la conversación para que también yo alcance lo que yo quiero y Dios colabore conmigo.
Eso es parte de la inmadurez. Reconocer y renunciar a mi voluntad para que sea la voluntad de Dios, aunque a mí me esté doliendo lo que está pasando. Someterme voluntariamente a la dirección de otras personas, dejar mi arrogancia, sin queja y sin mala actitud. La tenía clara este Benedicto, en el año 600. Mirá si te tocaba Benedicto como pastor, porque era un pastor también, líder de la iglesia. Aceptar la dirección de otros sobre nuestra vida. No, a mí que me dirige Dios, a mí me dirige Dios, dice nuestro orgullo. Es así, no, yo me manejo con Dios está todo bien, yo leo, Dios me dice, mirá vos, y el cuerpo de Cristo, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió que somos formados en el ámbito de la iglesia que es el cuerpo de Cristo? Sin queja y con buena actitud. Dos cosas complicadas. Porque yo puedo terminar aceptando lo que alguien me dice, que puede ser mi jefe en el trabajo, el dueño de la empresa, pero sigue siendo queso. Y puede seguir la mala actitud. Acepto porque no me queda otra, pero eso no es lo que está diciendo. No es la escalerita a la humildad. La escalera a la humildad es con buena actitud y sin queja. Entendiendo que Dios está usando este proceso en mi vida para que yo madure. Si el Señor se presenta y nos pregunta a cada uno, ¿querés madurar? Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Que acaso no soy maduro? Lo primero que le diría. Y lo segundo, ¿qué? ¿Querés, Señor, que yo no quiero madurar? Bueno, dice el Señor, como vos querés madurar, estas son las oportunidades para madurar. Para esto, para someternos voluntariamente a la dirección de otras personas, es el camino de la humildad. Esto nos va a llevar en este proceso de transformación, en el trato de Dios con nosotros, a ser pacientes con otros en sus debilidades. Ahora que entiendo las mías, empiezo a entender a mi hermano y a ser paciente con sus debilidades. No con su pecado, no, es otra cosa, con sus debilidades. Esa es la dinámica de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y vimos hace un par de martes atrás, Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, restáurenlos con amor, con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que más adelante te pueda ocurrir a vos. Eso está diciendo. Y Santiago va a decir, como mencioné hoy, que en la debilidad alguien me puede ayudar. Quien no ha pasado por este proceso, juzga muy rápidamente. Tiene el juicio acá, en la punta de la lengua. Lo larga en cualquier momento. Y si no, le manda un pobrecito y detrás del pobrecito todo lo otro. Admitir mis debilidades y límites con otros. Con alguien especialmente que le importe mi desarrollo espiritual. No con cualquiera tampoco. Pero admitir frente a otras personas que yo también tengo mis límites y mis debilidades. Especialmente puede darse en el ámbito de la familia, del matrimonio, de amigos, de personas. Como hablábamos viendo Santiago, el trabajo del ministerio de los ancianos de la iglesia en aquel tiempo,
restaurar a las personas, poder hablar y abrir el corazón. En vez de enojarme. Hablar menos por decisión. Hay que decidir hablar menos. Pero aquel que ha sido quebrado, quebrantado, y Dios lo ha llevado a un proceso de transformación, habla menos. No tiene tantas recetas fáciles y rápidas para los demás, porque entendió que para él o para ella no le sirvieron. Entonces decide hablar menos, acompañar más en silencio. Estamos en la escalerita de la humildad. Una vida que busca a Dios se llena de sabiduría. Una persona que busca a Dios se llena de sabiduría. No que busca complicidad en otras personas para que le den la razón. No para que se junten con otras personas para hablar mal de. No. Eso es otra vez, volver a la calecita. ¿Querés estar siempre en la calecita? Dale nomás. La idea del Señor es que crezcamos. El que está en la presencia de Dios se convierte, dice la Biblia, en una persona sabia. Habla menos y cuando habla, dice palabras de parte de Dios. Ese proceso de transformación lleva a la humildad. No a la arrogancia, no a los aires de grandeza, sí a ser conscientes de mis límites propios y de mis hermanos, que todos estamos en ese proceso, y de la fragilidad que tenemos las personas. Y comienza a entender esta persona que todo, absolutamente todo, es un regalo de Dios. Hace un par de años, creo que fue, los adolescentes se van a acordar, en la quinta hice esta pregunta: ¿qué es la vida? Y empezaron a filosofar, que me encantó. Para los grandes también, ¿no? ¿Qué es la vida finalmente? Si alguno que ya pasamos la mitad, sabemos que pasamos la mitad. Y otros que están tomando clases de arpa, o de canto angelical, hay que prepararse si vamos a estar cantando. Por aquellas cosas que hemos discutido, peleado, forcejeado, hemos estado días, semanas sin hablar. ¿Eso es la vida? La persona transformada en la presencia de Dios valora todo como un regalo. Así que si discutiste antes de venir acá, hoy yo no. Hoy no, flaca, ¿no? No. Hoy. Pero si vos viniste en el auto, me digo, no es eso la vida. Esa idea de estar unidos a Dios cobra sentido. Porque si no, nosotros vivimos desesperados por acumular, hacer, comprar. Y va a decir Jesús, ¿qué diferencia tenemos con los que no son del reino de los cielos? Si vivimos solo para eso. ¿Tendrá que golpearnos la vida para darnos cuenta? Acuérdese que la vida es dura. Vamos a orar. Pregunta:
y después háblalo con el Señor. ¿Estuviste hoy con el Señor? ¿Considerás que estuviste en la presencia de Dios hoy? Háblalo con Él. Y si no, decirle la verdad, Señor, se me pasó el día comiendo, hablando pavada, tomando mate, dando vueltas. Se me pasó el día. Oramos al Señor. Haga sus oraciones en su lugar. Caco, solamente vos tocá algo suavecito y esperamos, después vamos a cantar. Pero que tengamos cada uno nuestro momento. Aquí estamos, Señor. Recordar que hay solo un enemigo, solo una persona interesada en que nosotros estemos toda la vida dando vueltas en los mismos temas, en las mismas intrigas, en los mismos misterios, en las mismas conversaciones, en los mismos pecados. Sin ver que vos siempre quisiste algo mejor para nosotros. Que en tu gran amor querés para nosotros lo que vivió Pablo, que dejó de ser niño, dejó de tirarse al piso por el chupetín. Ayúdanos a mirar, ayúdanos a ver lo que no vemos, ayúdanos a valorar lo que quizás hasta hoy no hemos valorado. Y si estamos pasando por un tiempo de quebranto, ayúdanos a ser pacientes antes de quejarnos. No sea cosa que vos estés trabajando en medio de nuestro quebranto, trabajando en nuestro corazón para llevarnos hacia donde vos querés que estemos, Señor, con vos. Esto que este hermano Benedicto llamó la escalera de la humildad, este proceso que no es rápido ni fácil, que comienza con la conciencia de que vos estás. La conciencia de que vos estás, Señor. Y no solamente por tu amor, sino que eso produce temor en nuestra vida. El poder caminar con vos. El ser consciente que ya no te vamos a manejar, Señor. Por más que oremos y oremos por lo mismo y te pidamos siempre lo mismo, no te vamos a manejar. Que vos sos mucho más que lo que nosotros tenemos idea de que vos sos. Infinitamente más. Que aquellos sueños de grandeza quizá no sean los sueños que vos tenés para nosotros, Señor. Que cuando caminemos el camino de la humildad, como lo hizo Pablo, que simplemente dijo, tengo contentamiento con la situación que me toque, sé sufrir, sé estar bien, sé estar en necesidad, sé todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizá Pablo ya había perdido esos sueños, esas ilusiones que todavía nosotros sí tenemos. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor. Y que por tu Espíritu despiertes en nosotros el deseo profundo de estar con vos. No de palabras, no por las canciones, sino por vos. Cada día, con canciones o sin canciones. Que en los tiempos que tengamos libres nos puede inspirar una canción de adoración, claro que sí, en vez de que sea otra cosa. Empecemos a valorar lo importante. Lo importante. Lo importante según vos, no según yo. Te necesitamos. En nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, con nuestros hijos, entre nosotros como iglesia te necesitamos.
Quizá hemos caído en el legalismo de los amigos de Job, simplemente diciendo frases, sin entender qué es lo que vos querés hacer en mí primero. En mí primero. Bendito sea, Señor, que nos das hoy la oportunidad de, como Job empezó a transitar un camino nuevo, nosotros también transitarlo, un camino de transformación, de quebrantamiento, aceptando el quebranto y el dolor como parte de un tratamiento tuyo para mí. Padre, ruego por tu compañía en esa espera que hablaba el salmista, en esa espera del alma que hablaba el salmista, en la noche oscura del alma que hablaba Tomás de Aquino. En ese tiempo, Señor, ruego tu presencia y tu compañía. Y tu esperanza que está en tu palabra. El salmista decía, tengo esperanza en tu palabra. Que tu palabra sea la fuente de nuestra esperanza en este tiempo. Ruego por los enfermos entre nosotros, los que están siguiendo un tratamiento, los que están esperando un diagnóstico, los que están llevando esa enfermedad en sus cuerpos, Señor, sin entender todavía si habrá o no habrá un propósito. Yo tampoco lo sé, Señor, pero vos sí lo sabés. Y nada de lo que nos ocurre a nosotros escapa a tu mirada, escapa a tus ojos. Nada, Señor. En eso podemos estar tranquilos, que tus ojos están puestos, Señor, sobre nosotros. Restaura cada familia, restaura los vínculos familiares, restaura los matrimonios, restaura las vidas, restaura, Señor, con tu amor y tu poder, para gloria y honra de tu nombre. ¿A quién adoramos? Al Dios que hizo los cielos y la tierra y vino en forma de hombre a ocupar nuestro lugar en la cruz. Y hoy está sentado en el trono, reinando con poder. A ti te adoramos, a ti te exaltamos, Señor. A ti reconocemos como aquel que maneja verdaderamente los hilos de todas las cosas. Todo te pertenece a ti, Señor. Bendito seas. Le invito ahora a estar de pie y adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Delicias